Vamos a estudiar la palabra y vamos a estudiar lo que tiene que ver. Esta noche vamos a hablar, Dios nos lo permita, vamos a hablar del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Vamos a hablar de esos tres evangelios. La próxima semana hablaremos solo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es considerado un evangelio muy profundo, y vamos a tomarnos la próxima semana todo el miércoles para hablar exclusivamente del Evangelio de Juan. Ese evangelio nos habla, nos narra, nos muestra la obra misma de Jesús, pero nos muestra por encima de esto, nos muestra a Jesucristo mismo desde su perspectiva divina, y ese será un tema muy importante. Cuando usted lleva a alguien a los pies de Cristo, cuando usted quiere que alguien reconozca a Jesús o la persona lo recibió, la gente por lo general le dice a alguien: bueno, ahora ¿qué hay que hacer después de haberse convertido? Usted le dice a la gente: bueno, léase el Evangelio de Juan. Pues no está bien. No está bien hablar del Evangelio de Juan. No está bien pedirle a la gente que lea el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es un libro muy complejo. Escuche, cuando la gente comienza, una persona nuevita, recién convertida, recién nacida, lee esta expresión: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto de verdad que es muy complejo, ¿cierto que sí? Entonces, si usted lee por ejemplo el versículo: y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Caramba, esto es complejo. Entonces, mi recomendación para que usted lo tenga presente para usted mismo y para que usted se lo recomiende a otra persona: el evangelio, el primer evangelio que nosotros debemos leer en su totalidad debe ser el Evangelio de Lucas. Están adivinando los hermanos. Los adivinos no entran en el reino de los cielos. El Evangelio de Lucas se ha considerado, el Evangelio de Lucas, el libro más bello que jamás se haya escrito. El Evangelio de Lucas, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la composición histórica, de la composición literaria, el libro de Lucas es definitivamente un libro hermoso, muy hermoso. Entonces vamos hoy a hablar de Mateo, de Marcos y de Lucas. Vamos a hablar de los tres primeros evangelios, porque de hecho a estos tres evangelios se les llama y se les denomina los evangelios sinópticos. Se les denomina así porque son evangelios que tienen como la misma perspectiva, como la misma estructura, un poquito muy similares. Tienen desde una óptica diferente, porque recuerde que cada uno de los escritores o de los autores tuvo un objetivo primordial, un objetivo específico. Por lo tanto, en cada uno de esos evangelios su escritor logra su cometido. Pero estos tres evangelios tienen demasiada relación el uno con el otro. Hay datos, hay acontecimientos, hay hechos, hay momentos vividos por Jesucristo que son relatados por cada uno de ellos. Cada uno de ellos definitivamente muestra una faceta muy particular y muy específica del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de Mateo. ¿Qué significa Mateo? Mateo significa regalo de Dios. El domingo estuvimos hablando acerca del nombre. ¿Ya usted se dio la tarea de averiguar qué significa su nombre? Bueno, ¿qué significa alba? La primera luz del día. Eso es lo que yo sé, que el alba es la primera luz del día. Pero ¿eso qué significa eso? ¿Ah? Más o menos, como dijo, la idea es esa. Sí, la idea es esa. Alexander, ¿qué significa tu nombre? Dulce protector. Ay, dulzura. O sea, usted es un hermano dulce. Gloria a Dios. Dulce protector. Ah, no, pero dije Alexander, ¿no? Porque ustedes somos tocayos. Yo me llamo Elio Alexander. Entonces, dulce protector. Gloria a Dios. Esa es una derivación del nombre Alejandro. ¿Ok? Alexander tiene que ver con Alejandro. ¿Ok? Hay nombres que tienen unas derivaciones en el propio idioma.
Por ejemplo, Juan. Juan significa Dios ha mostrado. Óigame, ¿quién se llama Juan aquí? A ver, ¿qué significa su nombre, hermano? No, oiga, pero a usted le falta curiosidad, ¿no? Dios ha mostrado su favor. Eso significa Juan. Dios, pero ese nombre en inglés es John. En ruso, ¿cómo es? Iván. Iván es el mismo nombre Juan en ruso. Bueno, hay mucho que enseñar, pero vamos a ir a lo que nos ocupa. Mateo. Les decía la semana pasada que Mateo fue un escritor, por supuesto judío. También la Biblia lo llama Leví, ¿está claro? Y el Evangelio de Mateo fue escrito no solamente por un judío profundamente arraigado en las costumbres, en las doctrinas, en los postulados, pero sobre todo el Evangelio de Mateo fue escrito bajo un profundo, pero profundo conocimiento de ley. De los evangelios no hay uno como el de Mateo en relación a la cantidad de citas bíblicas del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo, yo podría decir que es el Evangelio de Mateo y la carta a los Hebreos. El Evangelio de Mateo y la carta a los Hebreos son los dos libros del Nuevo Testamento que más referencias hacen del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Y usted dirá, ¿por qué? Por el objeto o por el objetivo que tenía el autor era hablarle a una audiencia judía. Usted no podrá ganar a un judío para Cristo si usted no le habla a él de lo que él conoce, y es exactamente la ley. Sin la ley, sin el conocimiento de la ley, sin el conocimiento de la Torá y de todas las costumbres y cada una de las tradiciones del pueblo hebreo, difícilmente una persona hebrea va a reconocer a Jesucristo como Mesías. ¿Está claro? Entonces en el Evangelio de Mateo encontraremos nosotros muchas, pero muchísimas citas bíblicas. La gran mayoría de las profecías que de Cristo se hicieron en el Antiguo Testamento, el Evangelio de Mateo se encargó de mostrar el cumplimiento de cada una de ellas. Y esto es asombroso, ¿no? Porque para un hebreo Jesucristo es un farsante. Para un hebreo, para un judío, Jesucristo es un impostor, ¿cierto? Pero ya sabemos nosotros que en el trasfondo de su oposición al Mesías había un plan mismo de Dios, era el extender la misericordia de salvación al pueblo gentil. Si el pueblo de Israel no se hubiera endurecido para con el Mesías, tú y yo no hubiéramos podido ser salvos. Gracias a Dios, ese endurecimiento significó y repercutió en nuestra salvación. Usted lo puede leer específicamente en la carta a los Romanos. Ahí habla el apóstol Pablo de lo que significó exactamente la dureza del pueblo de Israel en beneficio de todo el pueblo gentil, es decir, de todas las naciones. Cuando nosotros leemos eso, podemos comprender. Pero para ellos Jesucristo es un impostor. Y eso es verdad para ellos, a no ser que Cristo se aparezca como ellos tenían en su mente. La mentalidad de un judío es un Mesías libertador, es un Mesías guerrero, es un Mesías poderoso, es un Mesías totalmente avasallador, un Mesías totalmente poderoso. Y por supuesto que el primer Mesías o Jesús en la primera manifestación en la tierra mostró exactamente todo lo contrario. No nació en una gran familia, nació en una pequeña familia de una pequeña aldea, ¿cierto? En un pequeño establo, en un pequeño pesebre. Y eso definitivamente no tenía para el pueblo hebreo mucha significación. No tenía mucho sentido. Como que el libertador, como que el guerrero, como aquel que nos iba a liberar del pueblo romano en ese momento, del pueblo griego en su momento inmediatamente anterior, o del imperio de Media y de Persia, o del imperio de Babilonia, o del imperio de Egipto. ¿Cómo que ese libertador iba a ser un humilde carpintero? Imposible.
Por favor, eso no me cabe en la cabeza. Eso no me lo puedes tú mostrar de esa forma. Sin embargo, es interesante que cuando usted lee las profecías de Jesucristo, cada una de ellas se cumplió. Muchísimas profecías se cumplieron en la persona de Cristo. El tema central del Evangelio de Mateo es específicamente este: mostrar a Jesucristo como el Mesías, pero también mostrarlo como el Rey. El Rey Mesías. Ese es el tema principal, el objetivo central de Mateo. Mateo, escribiendo a los judíos y conociendo sus grandes esperanzas, expone a Jesús como el único que cumple las escrituras de todo el Antiguo Testamento respecto al anhelado, al deseado Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús el Mesías. Por medio del uso de numerosas citas bíblicas del Antiguo Testamento, Mateo muestra lo que debe ser el Mesías por un registro de palabras y hechos específicos de Jesús, así como con cada una de sus milagros y de sus enseñanzas, probando que Jesús es el Mesías. La frecuente repetición de las palabras reino, porque no solamente muestra a Jesús como Mesías, sino que en el Evangelio de Mateo se hace mucha referencia al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese Mesías vino a mostrar un reino no natural, no humano, un reino espiritual. Por eso cuando Jesucristo, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Jesucristo les enseñó y les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando del reino eterno. Y dice luego: santificamos tu nombre, declaramos, loamos, engrandecemos tu nombre. Y hay una expresión allí, dice: venga a nosotros tu reino. Esa expresión definitivamente tiene mucha significación en el caso mismo del Mesías. En ese evangelio se expone el reino de los cielos como fue prometido en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 11, en el versículo 13, encontramos esto como una promesa del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 13, encontramos que la Biblia dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, haciendo referencia a que toda la ley, cierto, todos los profetas, porque para el pueblo judío la ley y los profetas resumen las promesas mesiánicas. Todas y cada una de ellas se cumplen en la persona de Cristo. Los judíos en su momento reconocieron a Juan como un precursor, como el Elías que vendría a abrirle el camino al Salvador. Y ese Juan, cuando ve a Jesucristo, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista proclamó un reino, lo encontramos nosotros en Mateo 3:2. Ese mismo reino lo proclamó Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 17, presentando también la manifestación de ese reino. La manifestación del reino de los cielos aparece en el Evangelio de Mateo y es específicamente la iglesia. La iglesia nace, se muestra en el Evangelio de Mateo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, esa expresión que Pedro dijera de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa expresión de Pedro significó para el mismo auditorio la plataforma para que Jesús dijera: tú eres Petros, y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Y Cristo habla de una iglesia que es poderosa. Dice: las puertas del infierno ni el Hades podrán prevalecer contra ella. Y dice una cosa tremenda en relación a ese reino de los cielos: todo lo que la iglesia ate en la tierra es atado en los cielos. Lo que la iglesia desate en la tierra es desatado en los cielos. Eso significa que tú y yo somos esa iglesia que tiene autoridad. La iglesia de Cristo tiene un poder sobrenatural. Y encienda las luces, hermano, para que los hermanos puedan escribir, si es tan amable. Gloria a Dios. La iglesia es luz. Y la iglesia, imagínense, también necesita luz para poder escribir. Somos luz, pero necesitamos luz para poder escribir. Si tuviéramos que apuntar de modo específico la síntesis del Evangelio de Mateo, tendríamos que decir que las tres características más importantes de ese Evangelio son estas.
mostrar un evangelio didáctico, un evangelio muy fácil de entender en su momento. El cumplimiento del evangelio y de un evangelio manifestado a través de los discursos de Cristo. Cuando se dice del cumplimiento, no solamente son sus palabras. Cuando se dice del cumplimiento, porque Cristo no simplemente vino a anunciar el evangelio, Él no solamente vino a anunciar el reino, Él vino a establecer el reino. Cuando Él comienza su ministerio, fíjese que Él comienza su ministerio leyendo específicamente al profeta Isaías, que fue el profeta del Antiguo Testamento que más referencia hizo al Mesías prometido. Por eso cuando él abrió el libro, encontró aquella inscripción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar. Y esa expresión, esa proclamación del mismo Señor Jesucristo marcó la pauta de un reino. Él lo anunció, pero Cristo no solamente lo anunció, Cristo lo estableció. ¿Con qué lo estableció? Con la base de la sangre derramada en la cruz. O sea que Él no vino a enseñar. Cristo, mire, si Cristo hubiera venido a traer buenas enseñanzas, su evangelio hubiera sido una teoría más. Hubiera sido una teoría como la gran mayoría de los tratadistas, de los hombres y mujeres que en la antigüedad y en el presente han enseñado grandes cosas, que se han convertido en algo que impacta la mente y de pronto las emociones de la gente. Pero Cristo no. Cristo enseñó un evangelio, lo mostró con su vida, con su manera de vivir. Pero más que eso, Cristo estableció un reino, hiriendo al reino de las tinieblas, un reino completamente poderoso, y ese es el reino de los cielos a través de su muerte. Si Cristo simplemente hubiera venido a enseñarnos cosas lindas, de que bueno, cosas hermosas que usted ve en la Biblia. Si te hieren en la mejilla izquierda, bueno, ponga la derecha. Si te piden que le des la capa, bueno, dale también la espada. No, y tantas enseñanzas lindas, hermosas, ¿sí o no? Claro que sí. Pero esas enseñanzas, sin la muerte de Cristo, sin el derramamiento de su sangre, eran simples enseñanzas. Lo que le dio valor a las enseñanzas de Cristo, lo que le dio fundamentación a todas sus enseñanzas, fue su sacrificio en la cruz. Y eso es la verdad más importante que se encuentra registrada en los 4 evangelios. Las enseñanzas, Mateo dice unas, Marcos hace referencia a otras, en fin, cada uno de ellos hace referencia a enseñanzas. Hay milagros que hizo Jesús en unos evangelios que no los relatan ni los narran en otros. Pero en lo que sí coinciden todos los 4 evangelistas es en hacer y en mostrar la obra de la cruz. Porque evangelio sin cruz definitivamente no es evangelio. El evangelio sin la muerte de Cristo es simplemente un código de ética muy lindo, muy agradable, muy bueno, ¿cierto? Muy hermoso por demás. Este evangelio fue escrito para la humanidad en general, pero ya les dije que específicamente para el pueblo judío. Si nosotros quisiéramos entender el evangelio de una manera muy clara, nosotros lo podríamos resumir en 5 puntos importantes. Si vamos a bosquejar el evangelio de Mateo, lo tendríamos que bosquejar en 5 puntos importantes. Yo quiero que la hermana Nuris nos preste por favor la capacidad. Aquí está. ¿Alguno de ustedes tiene un láser señalador? Hay gente que tiene de todo, hermano. Ahí está, venga. No me lo ponga en el ojo, hermano. Venga, tráigamelo, por favor. ¿Sirve? ¿No sirve? No, ese. No, présteme ese. Mandó un mensajero. ¡Corra, hermano! Padre Santo, ilumínalo. Tremendo modelo, ¿ah? Que salga el modelo, que traiga el billetico. Bien. Le estoy diciendo que el evangelio de Mateo, usted tiene que entenderlo. Vamos a entenderlo esta noche. El evangelio de Mateo está compuesto de 5 importantes partes. La primera de ellas tiene que ver con el advenimiento del Mesías. Y usted va a encontrar que en este sentido el evangelio de Mateo y el de Lucas se parecen mucho. Habla del advenimiento de ese Mesías, de su genealogía, de su nacimiento.
Habla de los magos. Escúcheme bien, magos. La gente habla de los no, que no eran magos porque Dios no está de acuerdo con la magia, que no eran magos, que eran reyes de Oriente. Pues no, eran astrólogos. Específicamente eran astrólogos, no astrónomos, astrólogos, que tenían una costumbre completamente. Y me llama la atención, usted está leyendo ese evangelio y lee luego el evangelio de Lucas, usted ahí complementa perfectamente la narración, porque en este evangelio de Mateo y en el de Lucas se hace referencia a que estos magos, cuando llegaron a adorar al Señor, venían a adorarle y al volver, dice, volvieron por otro camino. Eso hace referencia a que ellos vinieron de pronto deslumbrados por algo que vieron en el cielo, pero que en verdad esa estrella de hecho simboliza al Espíritu Santo, ¿cierto? Que así como aquella estrella invitó a los magos, a los astrólogos que venían del lejano oriente, y vinieron hasta Jesucristo, así mismo el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a Cristo para que a través de él podamos tener vida eterna. La huida de Egipto y su regreso, el bautismo de Jesús y la tentación. Esto podríamos mirarlo como el advenimiento del Mesías. Luego viene el ministerio. Vamos a mirar un poquito el mapa. El ministerio de Cristo se divide específicamente en 4 lugares diferentes. De pronto ahí se ve bien. ¿Cristo dónde nace? Bueno, esta es la Palestina. Algunos de ustedes quieren ir a la Tierra Santa. ¿Cuántos quieren ir? Gloria a Dios. ¿Usted se acuerda? Uno que dijeron, ¿tú pitarás? ¿Saben esa expresión qué significa? Saque cuentas, vaya ahorrando, mire a ver qué hace, porque cuánta gente no tiene el anhelo de ir, pero solamente van a ir aquellos que determinen eso. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Bueno, esta es la Palestina en los tiempos de Cristo. Esta región que usted ve acá es la región de Judea. En Judea está está en ese colorcito verde, porque ese era el gobierno que tenía en ese momento el señor Poncio Pilato, el procurador, el cónsul romano. Él tenía influencia sobre él. Cristo nace aquí, nace en Nazaret. Cristo nació en Nazaret. Y esta región que se encuentra acá, este es el mar de Galilea. Es el mar de Tiberias, también llamado el lago de Genesaret. O sea, si usted lee y dice el mar de Galilea, el lago de Genesaret y el mar de Tiberias son el mismo lago, ¿ok? Son la misma porción de tierra que se denomina el lago. Y si nosotros miramos, encontramos que el ministerio de Jesucristo se da desde los 30 años hasta los 33, pero encontramos que su primera parte, el primer momento del ministerio de Jesucristo se da en Galilea. En esta Galilea usted va a encontrar, por ejemplo, el llamamiento a sus discípulos. El llamamiento a los discípulos Cristo lo hace en Galilea. El sermón de la montaña que se encuentra en el evangelio de Mateo en el capítulo 5, 6, 7. En ese sermón de la montaña o en el sermón del monte se hace referencia a este punto. Comienza Mateo a hacer referencia a las parábolas. Todas y cada una de las parábolas que Jesucristo enseñó habla del choque entre los fariseos por la tradición. Los fariseos estaban regados por toda la tierra, así que aquí Jesucristo tuvo al principio de su ministerio en Galilea choque contra los fariseos. Y también podemos, entre otras cosas, leemos que el ministerio del Mesías va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 25. Desde el capítulo 4 al capítulo 25 encontramos el ministerio de Jesucristo en la tierra. Y comenzamos con Galilea porque él era de esa región, de Nazaret, donde se había criado. Luego viene Cristo, la segunda parte, hablamos de Galilea. Luego viene el ministerio de Cristo en Perea. Perea es esta región. Esta es la región de Perea, vea, esta que está aquí. ¿Dónde está el mapa, hermana? Esta es la región de Perea. Esta es la región de Perea. Ok, en esta región, ¿Cristo qué hizo? Enseñó acerca del divorcio, ¿cierto? Bendijo a los niños. En ese lugar se entrevistó con el joven rico. Y en ese lugar habló de la parábola de la viña. De la viña, usted sabe, los obreros, que a la primera hora, que bueno, esa parábola Cristo la enseñó y la vivió en Perea. Cuando Cristo sale de Galilea, él inmediatamente se va rumbo a
su destino final, que es, ¿cuál es el destino final de Jesús? Jerusalén, porque donde se entregó y donde entregó su vida. Luego viene el ministerio de Jesucristo en Judea. El Evangelio de Mateo habla del evangelio, de este momento importante. En Judea, Cristo predijo su muerte. En Judea, Cristo predijo su resurrección. Él habló en este lugar, en Judea. Fue cuando una señora, la mamá de los hijos de Zebedeo, se le acercó diciéndole: óigame, como Cristo estaba hablando del reino. Porque fíjese que en Judea, en el capítulo 20, del versículo 17 al 34, se hace referencia a eso. Entonces Jesucristo hace alusión al reino de los cielos. Y entonces cuando la mamá de los hijos de Zebedeo se va donde el Señor, y yo me imagino que en voz baja viene y le dice: oye, maestro, yo quiero que en tu reino, a ver si es posible, ¿no? Sí, ajá, sí. Manda que en tu reino se sienten mis dos hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué interesante, ¿eh? La mamá siempre queriendo abrirle el camino a los hijos. ¿Usted es una mamá así? Diga sí o no. Que su hijo no se dé cuenta. Usted puede hacerlo, pero que su hijo no se dé cuenta. Los discípulos aquel día se enojaron enormemente. Y yo me imagino que se enojaron no porque hayan dicho: oye, esos muchachos sí son pretenciosos, esa señora sí es atrevida, sino porque yo supongo que ellos dijeron: oye, ¿por qué no se nos había ocurrido a nosotros también hacer semejante petición? Pero fíjate, esta mujer tuvo una revelación del reino de Dios. Y como tuvo una revelación del reino de Dios, dijo: manda que en tu reino mis dos hijitos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Allí se dio la curación de los dos hijos, de los dos ciegos. Eso fue en Judea. Y ya desde el capítulo 21 comienza el ministerio de Jesucristo en Jerusalén. Cuando Cristo llega a Jerusalén, hubo una primera parte de su ministerio que se dio en su entrada triunfal, en la purificación del templo. Cuando Cristo llegó, bueno, ya Cristo cuando era niño había ido a Jerusalén, ¿cierto que sí? Porque había sido presentado en el templo, pero había sido simplemente una entrada y una salida. Él se había quedado, ahí fue donde él se perdió, y que María: oye, ¿dónde está el niño? Y todo eso fue en el templo. Pero en este caso Cristo vuelve al templo para purificarlo. Luego los varios grupos, los grandes opositores de Jesucristo, que fueron los saduceos, los fariseos, los herodianos, ¿cierto? Fueron los grandes opositores de Cristo. Entonces, en el capítulo 21 es cuando estos señores comienzan a hacer preguntas a Cristo con el ánimo de tentarlo, pero a todos los dejó con un palmo de narices. Jesús acusa públicamente a los fariseos en Jerusalén, ¿cierto? Aunque en Galilea Cristo había tenido cierta roce con los fariseos, aquí no, aquí Jesucristo fue mucho más frontal. Aquí les dijo: sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban cerca del templo, cerca de la rutina diaria del templo, pero simplemente era un concepto religioso, y eso definitivamente era importante. En el discurso del Monte de los Olivos se dio también en Jerusalén. Ese discurso del Monte de los Olivos, de capítulo 24 y 25 de Mateo, se considera el culmen más grande de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque el discurso del Monte de los Olivos unió las profecías del Antiguo Testamento respecto al fin del mundo, que ustedes todos saben que el profeta del Antiguo Testamento que más hizo referencia al fin del mundo fue Daniel. Daniel hizo referencia al anticristo, al pacto, a la Septuaginta semana que se daría después que la iglesia sea arrebatada. Y Cristo hace aquí una alusión muy práctica acerca de lo que será el fin del mundo. Por supuesto que hay cosas que usted va a encontrar en el Evangelio de Lucas que usted no va a poder comprender. Recuerde que este Evangelio no fue escrito para el pueblo cristiano, más básicamente para el pueblo judío. Y por eso hay muchas cosas que en el Evangelio de Mateo, específicamente en los capítulos 24 y 25, no se aplican a la iglesia. ¿Ok? No se aplican a la iglesia porque la iglesia es un pueblo aparte y diferente. Ahí se da el discurso del Monte de los Olivos. Y en la tercera parte de esta enseñanza o del bosquejo de Mateo encontramos el sacrificio del Mesías,
que va desde el capítulo 24 hasta el capítulo 27. Aquí se da el complot contra Jesús, ¿cierto? ¿El complot de quién? De los sumos sacerdotes, de los sacerdotes de la época, aprovechando por supuesto la ambición de un hombre llamado Judas. Algunos estudiosos dicen, y es interesante este análisis, que Judas no pretendía vender a Jesús, que no pretendía entregarlo como tal, sino que él pretendía que Cristo mostrara su poder. Por eso fue que él inmediatamente, cuando lo ve aprendido, cuando lo ve cautivado, cuando lo ve totalmente bajo el gobierno de los humanos, de los romanos, ¿cierto? Es ahí cuando él se siente lleno de toda decepción, y es cuando hace lo que se concibe como su suicidio, ¿no? Ahí se da la última cena, él anuncia la negación de Pedro y comienzan los acontecimientos del Getsemaní. Esa es prácticamente la última semana de Jesús, que es quizás uno de los momentos más importantes de la vida de Cristo. Jesucristo se enfrentó ante los tribunales judíos. Los judíos, por supuesto que lo señalaron. Los judíos podían hacer una serie de determinaciones, pero recuerde que esa región estaba gobernada por el Imperio de Roma. La pena, los verdaderos, las condenas, ¿cierto? Para los judíos no podían ser administradas por los mismos judíos, tenían que ser administradas por el gobierno de Roma. Entonces Cristo se presenta ante los judíos, ahí está el remordimiento de Judas, y viene Jesús ante los tribunales romanos. Cristo no tuvo ningún tipo de acusación, ni en cuanto a la ley, porque los judíos no tuvieron de qué señalarlo, ¿cierto? Ni tampoco tuvo ningún señalamiento de parte de los romanos, que terminaron diciendo, como Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea, le terminó diciendo: ¿sabes qué? Yo no hallo ninguna falta en este hombre, que la sangre de él sea sobre ustedes. Una maldición que Poncio Pilato profirió. La crucifixión y luego viene la sepultura. Eso es la tercera parte. La cuarta parte del evangelio de Mateo, hace referencia a la tumba vacía, la aparición de Jesús una vez resucita, el informe de los soldados y la gran comisión. La gran comisión se encuentra, estos son los momentos más importantes del evangelio de Mateo. Miremos cuáles son los versículos que desde el principio hasta el final de Mateo se pueden considerar los versículos más claves de este evangelio. Encontramos el capítulo 5, versículo 17. Allí Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Parece que esta es una expresión que para los judíos era interesante, era muy, muy diciente. Para ellos la ley y los profetas eran consideradas la norma de autoridad más grande. Cristo dijo: no he venido a abrogarla, he venido ¿a qué? A cumplirla. Cristo cumplió la ley, cosa imposible desde entonces para ningún ser humano, desde antes hasta entonces por ninguno, y desde entonces por ningún otro. Nadie jamás pudo cumplir la ley. Cristo la cumplió, Él no la abrogó, Él la cumplió. Y como Él la cumplió, la hizo innecesaria. Escúcheme bien, la hizo innecesaria para todo aquel que en Él haya creído. Así que la ley puede que ahora, cuando estuvimos hablando de interpretación bíblica, en la Biblia la ley tiene dos grandes connotaciones. En la Biblia la palabra ley tiene dos grandes connotaciones. Una es aquella que se refiere a la misma palabra, ¿cierto? Que en la ley de Jehová está su delicia. Esa expresión significa: en la palabra de Dios está su delicia. En la palabra de Dios, y usted puede leer, por ejemplo, el Salmo 119. El Salmo 119, que es el salmo más largo y más hermoso de la Biblia, hace referencia a la misma ley, hablando de la palabra de Dios. La ley hablando de la palabra de Dios. Pero una cosa es la ley como palabra, que es bendecida, que es hermosa, que es la ley que da delicia a nuestro paladar y nos bendice. Otra es la ley mosaica, para decirlo de alguna manera,
La ley que tenía 630 y pico de ordenanzas, que lo único que hacía era mostrar la culpa del hombre. La ley no fue dada para otra cosa, sino para ponerle linderos a los hombres, que básicamente los hombres iban a cruzar. Y como consecuencia de esto, la ley iba a demostrar la culpabilidad humana. Cuando Cristo llega a la tierra, cumple la ley, entonces la ley para los judíos sigue siendo importante. Fíjense que en el pueblo de Israel, allá en Jerusalén, el sábado, allá no fritan ni un huevo, hermano, porque ellos viven en el concepto de la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya específicamente cuando Cristo dijo esto, ya en el Nuevo Testamento, al leer, por ejemplo, las cartas, hermosas como la carta a los romanos, que la vamos a estudiar, o la carta a los gálatas, que la vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que la ley, para todo aquel que ha creído en Cristo, se hace innecesaria. Es más, la Biblia dice así. Pablo le escribió a los gálatas y les dijo: gálatas insensatos, para decirles gálatas estúpidos. ¿Cómo es eso que ustedes, habiendo abrazado a Cristo, ahora de Cristo se quieren desligar para volver a abrazar la ley? No, ya Cristo cumplió la ley. Y si Cristo cumplió la ley en nuestro caso solamente puede servirnos para mostrar la culpabilidad humana, pero no para que a través de ella usted y yo nos podamos o querramos justificar. Eso es muy interesante, porque cuando usted lee la Biblia, si usted lee la Biblia sin tener en cuenta eso, usted va a estar bajo un concepto de acusación permanente, de que ay, no cumplí. Usted no va a cumplir, porque ni antes de Cristo alguien la cumplió, ni después de Cristo nadie la cumplió. Cuando usted tiene a Cristo, ahora usted tiene una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Interesante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del Espíritu de vida es una ley que va más allá, porque la ley, fíjate que la ley solamente llegaba a las conductas humanas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se mete más allá y se mete con las intenciones. Es decir, que Cristo dijo: bueno, está bien. En la ley de Moisés a ustedes se les dijo que cualquiera que tomare una mujer, ¿cierto?, adulteró con ella. Pero yo os digo que el que tan solo la mirara y la codiciara en su corazón, ya adulteró con ella. O sea que la ley neotestamentaria, la ley expresada por Cristo, es una ley mucho más compleja, ¿no? Porque va más a las intenciones que tanto a los actos. Entonces, el Evangelio de Mateo, fíjate que este es un versículo muy clave, muy clave. Otro versículo muy clave es el de Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que le aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es una cosa que Cristo dice: bueno, la ley yo la cumplo, pero a ustedes les pido que vayan más allá. Por eso es que Cristo le dijo: el que te pida la capa, dale también la espada. El que te pida que vayas con él 1 milla, ve con él 2. O sea, interesante. Cristo hace una referencia a la nueva disposición de la gracia. Y en la dispensación de la gracia el Señor te dice: no te quedes con las normas, y ve más allá, porque de alguna manera las normas pueden limitar la relación de los humanos. En Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así. Y ahí entonces Jesucristo muestra el modelo del reino. Escúcheme bien, este pasaje de la Biblia no es una oración para que usted repita y repita y repita. Este es un modelo del concepto de reino que Cristo vino a establecer sobre la tierra. Porque al final de este pasaje dice: tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder por todos los siglos. Entonces aquí está hablando de un modelo de reino. Cuando usted va a la palabra, ¿qué es lo que usted tiene que establecer? El reino de Dios en su vida. Y ahí comienza Jesús diciendo: bueno, danos tu pan, es decir, un Dios proveedor, perdona nuestros pecados.
cierto, como nosotros también perdonamos a los demás. Líbranos del mal. Y comienza el Señor a hacer una referencia muy interesante a ese concepto de reino. En Mateo capítulo 16, versículo 26, encontramos otro versículo clave del Evangelio de Mateo. Pero, o porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y se perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es interesante porque para los judíos, ellos tenían un concepto de gobierno humano, que en este caso Cristo dice, es mejor el gobierno del hombre sobre su propio corazón que el gobierno del hombre sobre una región, sobre una aldea, sobre una población. Así que no le importe que esté Roma gobernando esta tierra. Lo que más importa es que tú gobiernes tu propia alma. ¡Aló! En el libro de Proverbios dice, mejor es el que gobierna su espíritu que el que gobierna una ciudad. Mateo 22, del 37 al 40 encontramos esto. Jesús le dijo, cuando le preguntaron, Señor, dinos de toda la ley, ¿cuál es lo más importante? Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que para los judíos en ese momento era importante que este mensaje calara en sus corazones. En Mateo 27, 31 encontramos este otro texto clave. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le quitaron el manto, ¿cierto? Es un concepto de reino. El manto no era simplemente un ropaje, el manto tenía una connotación de realeza, y en ese momento se lo quitaron. Le pusieron sus vestidos. Más adelante dice que echaron suerte sobre su propia ropa. En Mateo 28 dice, mas el ángel respondió, dijo a esta mujer, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Es un concepto importante de Mateo porque hace referencia de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el imperio de Satanás. Y el versículo con el que culmina el Evangelio de Mateo es con la gran comisión, la maravillosa gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Marcos le escribió a los romanos. Mateo le escribió a los judíos. Marcos le escribió a los romanos. Entonces, los romanos estaban familiarizados con el concepto de grandes obras, de portentos. Estaba relacionado el imperio romano con el concepto de gobierno. Y entonces el evangelio de Marcos, que fue el primero de los evangelios que se escribió, porque el primer evangelio de todos los evangelios, el primero que se escribió fue el evangelio de Marcos. Fue el primero de ellos. Lo escribió Marcos, el discípulo, el sobrino de Bernabé, el amigo de Pablo en su primer viaje misionero. Y una de las cosas que se determina por qué Juan Marcos específicamente escribió este libro, fue porque cuando Pedro, después de haber sido liberado en el libro de los Hechos, que fue liberado de la prisión, él salió y se alojó en la casa de la mamá de Juan Marcos. Cuando leemos este evangelio, encontramos que Juan Marcos tomó la información dada por el mismo Pedro para poder escribir este evangelio. Las características de este evangelio son las siguientes. Su estilo es pobre. No es un evangelio muy rico en redacción, no lo es. No es muy rico en léxico. No es muy rico. Recuerda que en aquella época el griego, que era un griego, el idioma más importante de la tierra en ese momento era el griego. El evangelio de Marcos fue escrito con un estilo muy pobre, con un estilo demasiado débil
desde el punto de vista de la composición literaria, de la estructura, no fue muy fluido en cuanto a eso. No lo fue. Abundaba en repeticiones. Su lenguaje fue más semítico, es decir, más judío que el heleno o griego. Sus detalles pictóricos revelan cómo él fue testigo ocular a través de Pedro de todos y cada uno de los momentos vividos y narrados en su libro. No hay en ese evangelio preocupaciones cronológicas. Lucas sí se preocupó por la cronología. Marcos no se preocupó por absolutamente nada de eso. El evangelio de Marcos tenía un sentido muy particular. Era mostrar a Jesucristo ¿cómo qué? Yo lo dije la semana pasada. Una hermana que me dijo hoy, ya yo di esa clase. Le pregunté, la corché enseguida. El evangelio de Marcos muestra a Jesús como siervo. Como siervo. ¿Ok? Como siervo. Les voy a hacer el machete otra vez. Mateo lo muestra como el Mesías. Marcos lo muestra como el siervo. Lucas lo muestra como el hombre. Y Juan lo muestra como Dios. ¿Está claro? Pastor, se me va a olvidar. Apunte, que para eso es que se lo digo. Mateo lo muestra como Mesías. Marcos lo muestra como siervo. El texto más importante de Mateo, de Marcos, es aquel que dice en el capítulo 10, versículo 45: mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el evangelio, es el versículo clave del evangelio de Lucas, de Marcos, es este. Marcos 10, 45. Muestra a Jesús, y vamos a mirar el bosquejo de Marcos para que usted comience a referirse a eso. Marcos lo podemos dividir en seis partes, muy rápida, porque acuérdense que el evangelio de Marcos es el evangelio más corto, tiene solamente 16 capítulos. Marcos es el evangelio más corto, y mire cómo muestra la preparación para el ministerio de Cristo. Fíjese que es demasiado puntual. De hecho, los romanos no eran como los griegos. Los griegos les gustaba todo ordenadamente, todo cronológicamente determinado. No, aquí los romanos no. Los romanos iban directo a lo que ellos necesitaban saber. Y en este caso, aquí Marcos hace una especie de paradoja. Cristo viene como siervo, pero también lo muestra como rey, ¿cierto? Para decir que la forma de ser rey es primero ser siervo. Por eso dice: el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. El que quiera ser el primero debe ser el último. Eso es una paradoja completa desde el punto de vista del evangelio. La preparación para el ministerio, el testimonio de Juan el Bautista, eso es muy corto. En 8 versículos, aquí habla del testimonio de Juan el Bautista, bautismo de Jesús y la tentación. O sea que aquí no comienza a decir: y después de esto el Espíritu Santo vino y llevó a Jesús en el desierto. No, aquí dice: fue tentado por el diablo, pum, pum, pum. Esto parece que lo hubiera escrito un hombre muy pragmático. Siento que los hombres, hay cosas que yo le digo a mi esposa: negra, escúchalas tú y que tú me las digas a mí. Porque si tú me dejas que yo la escuche y que tú quieres que yo te cuente, te voy a resumir eso en unas cuantas palabras. Y a ella no le gusta eso. Ella quiere detalles y yo no doy detalles. Los hombres no damos detalles, hermanas. Ustedes sí dan detalles. Ustedes pueden escribir el evangelio. Sí, bueno, menos mal que no lo escribió ninguna mujer. Pero si no, el evangelio tuviera por lo menos unos 70 capítulos. Gracias a Dios, esto fue escrito prum, 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 pa. El único más largo es el de Mateo 28 y ya. El bosquejo, entonces aquí está, esto es rapidito. El ministerio de Galilea, segunda parte del ministerio en Galilea. El llamamiento de los primeros discípulos, el primer viaje a Galilea, el surgimiento de la oposición oficial de los judíos, la elección de los 12, las parábolas, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Esto es en la segunda parte.
En tercer lugar encontramos el ministerio de Jesús camino a Jerusalén y Judea. Jerusalén es la capital de Judea. ¿Ok? Dice el choque con la tradición, viaje a Tiro y Sidón. Vamos a mirar un poquito el evangelio de Lucas, de Marcos, hace referencia, el mapa, hermanita. El evangelio de Lucas de Marcos, menos mal que usted está pendiente. El evangelio de Marcos hace referencia a unas cosas que no mostró Mateo. A Mateo no le interesaba. Muy bien. Fíjate que aquí dice que Cristo fue a Tiro y Sidón. Aquí está Tiro y aquí está Sidón. Mar Mediterráneo. Son colonias romanas. Tiro y Sidón. Decápolis. Toda esta parte encontramos a Decápolis. O sea, Cristo en esos lugares, usted puede leerlo. De hecho, Marcos tampoco es que se haya dedicado mucho a decir qué tanto hizo Jesús por allá. Desde el capítulo 6, versículo 31, hasta el capítulo 9, versículo 50, narró qué fue lo que Jesús hizo en esas poblaciones. Luego viene la región de Cesarea de Filipo. Déjeme, yo no veo de aquí hasta allá. Lo puedo ver acá. La región de Cesarea, no de Cesarea. Cesarea de Filipo está acá arriba, vea. Este es Cesarea de Filipo. ¿Ah? Aquí está Cesarea de Filipo. Cesarea, no Cesarea, ¿no? Cesarea. Entonces muestra luego el ministerio de Cristo en Perea, y termina el ministerio de Cristo en Jerusalén. Cuando habla del ministerio de Cristo en Jerusalén, vuelve y habla de la entrada triunfal en el templo, en la purificación del templo, la entrada a Jerusalén, la purificación del templo, las controversias con los dirigentes religiosos, porque escúcheme, allá arriba en Galilea Cristo se enfrentó a algunos cuantos fariseos. Aquí, señores, se enfrentó con los señores sacerdotes, los sumos sacerdotes, que eran gente de un altísimo, bueno, eran los más importantes. Ahí hace referencia otra vez al discurso del final de los tiempos, que es el mismo discurso del Monte de los Olivos, y termina desde el capítulo 14 al día 16, versículo 20, con la traición, con la pasión de Jesús y con la resurrección. Punto, corto. Los versículos claves del evangelio de Lucas son estos. Marcos, disculpe, hermano. Marcos. Ahora que esté en Lucas voy a decir Marcos. Dios mío, ayúdame. En Marcos capítulo 1 versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es una expresión muy importante para los judíos. Escúcheme esto. Los judíos, cuando comienzan, ¿quién es la mayoría de edad para el pueblo judío? Es a los 30 años. Por eso Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. Esa era la mayoría de edad. Y una manera a través de la cual el padre de familia empoderaba a su hijo y lo presentaba en sociedad fue exactamente la misma que el Padre desde los cielos hizo con Jesús. Públicamente, después de haber descendido al agua del Jordán, públicamente el Padre lanza una expresión diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En Marcos 1:17 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Marcos 10:14 y 15 dice: viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esto lo dijo Jesucristo en Perea, del otro lado del Jordán. En Marcos capítulo 12 versículos 32 al 33 dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 16:6 dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y termina muy corto, muy sucintamente, de la misma manera como Mateo hizo una referencia en 2 versículos. Aquí
Marco lo dice, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy sencillo, muy corto, muy sencillo. El evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas. ¿A quién le escribió Lucas? A un señor llamado Teófilo. Lucas era griego, Teófilo era griego. ¿Ok? Fíjate que eso lo mencionamos la semana pasada. Se dedicó Lucas, siendo un médico. Si un médico hoy día tiene que tener muchos pacientes para ganar plata, ¿cierto? En la época de Jesús, óyeme, no habían tantos médicos. Entonces, que un médico haya sacado el tiempo, a mí esto sí me llama la atención. Esto a mí me inspira, me llena de mucha alegría saber que un médico ocupado le haya sacado el tiempo para escribirle un evangelio y un libro histórico a un señor llamado Teófilo, muy ocupado, muy excelentísimo, y decirle: ¿sabes qué? Te voy a explicar algunas cosas que son importantes. ¿Qué hace Lucas? Sabiendo que Teófilo Teófilo era cristiano, pero no sabía mucho de Cristo, le habla de Cristo como el hombre perfecto. Porque los griegos buscaban, los romanos eran muy prácticos, los griegos eran muy dados a la rimbombancia, ¿okay? De hecho, fíjese, ¿dónde nacieron los Juegos Olímpicos? En Grecia, ¿okay? La cultura griega era una cultura completamente enfocada en la mente y en el cuerpo. Juvenal dijo aquel día: mente sana, in corpo sano. ¿Ok? Mente sana en cuerpo sano. ¿Qué hace Lucas? Lucas, esa era la filosofía griega. La filosofía griega era mente sana en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, para buscar la perfección humana. En el caso de Lucas, va más allá. Como él quiere mostrar a Cristo como el hombre perfecto, entonces muestra a Cristo como aquel que tenía la mente sana, hablando del alma, el cuerpo sano, pero también hacía referencia a su espíritu sano, que es una cosa que los griegos no tenían bajo ningún punto de vista mucha revelación. Fíjense una cosa, que Lucas traza la genealogía de Jesús desde Adán para mostrar que él es de la raza humana. También cuenta el nacimiento de Jesús y habla de su niñez. Tenemos un comentario en cuanto a esto, y es el siguiente. Encontramos que Lucas muestra a Cristo, la humanidad de Cristo, en 5 facetas importantes. En un desarrollo perfecto, Lucas mostró a Cristo como un ser con desarrollo perfecto. En Lucas 2:52, vamos a ver si la hermana nos tiene ese versículo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Es interesante porque aquí comienza, para no mostrar a Cristo como que fuera Cristo un ángel, ¿cierto? No, dice Jesús crecía, o sea que Cristo creció. Cristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este crecimiento muestra la triple dimensión de Cristo. Crecer en sabiduría es la dimensión mental o intelectual. Crecía en estatura significa la dimensión corporal. Pero cuando decía que crecía en gracia, se refiere a la dimensión espiritual. Ahí está la dimensión tripartita del ser humano, que el apóstol Pablo luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 narró. Decía: y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la dimensión tripartita de Cristo. Lo muestra como fíjate que Cristo creció normal. Cristo se desarrolló normal, ¿ah? ¡Aló! Cristo, yo me imagino que le salían lagañas en los ojos. Iba al baño como usted y yo vamos. Ok, si usted no va al baño, yo le tengo la solución. Pregúnteme, yo le digo cómo. Usted puede ir al baño si usted tiene problemas en esa dimensión. Es importante que sepamos, porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y leemos el Evangelio de Juan,
Usted dirá, bueno, Lucas lo muestra como un hombre perfecto. Juan lo muestra como Dios. Entonces, o es Dios o es hombre, ¿no? Es que Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Eso es lo que se conoce en teología como la unión hipostática. La unión de dos naturalezas, no dos personalidades, hermanos. Cristo no tenía dos personalidades, Cristo tenía dos naturalezas. Y cuando decimos que tenía una naturaleza humana, estamos diciendo que Él es exactamente a usted y a mí en lo que a naturaleza humana se refiere. ¿Aló? Pregunta, y para que usted analice. ¿Usted cree que Cristo miraba con lujuria a una mujer? Y si estoy diciendo que Él tenía naturaleza humana, el hombre que no mira con lujuria a una mujer, cosa que no la mira y la desea, necesita liberación, necesita encuentro, restauración, seminario de restauración interior, no sé. ¿Usted cree que Cristo se desarrolló? O sea que Cristo tenía poluciones nocturnas. ¡Ay! Pues por supuesto. Quiero decirle una cosa. Cristo tenía naturaleza humana. Dijo el autor de los Hebreos, hecho semejante a los hombres. Lo que Cristo no tenía era naturaleza de pecado. Ahí está la diferencia. Humanamente hablando, Cristo era exactamente igual, no a usted ni a mí. Cristo era exactamente igual a Adán antes de pecar. ¿Aló? Así que usted no se compare, no mire a Cristo desde su óptica humana, porque aquí ninguno, por mucho que ayune, hasta la hermana Esther Sierra, esa señora ayuna y ayuna y ayuna y ayuna y ayuna. Me imagino que varios malos pensamientos debieron pasar por su mente. Claro que sí. Cristo entonces se desarrolló en la triple dimensionalidad, y Lucas lo muestra así. Cristo lo muestra a Jesús como moralmente perfecto. Que te lo muestra físicamente perfecto, lo muestra moralmente perfecto, y ahí muestra, fíjate que la descripción que hizo o que hace Lucas de la tentación de Cristo fue mucho más específica que la descripción que hizo Marcos o que hizo Mateo. ¿Cuándo se mete en eso? Lo muestra como el maestro perfecto. Óigame y escúcheme, que esto sí es interesante. Cuando Lucas muestra a Jesús como el maestro perfecto, y dice como que Él les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Lucas estaba diciendo, y acuérdense que la cultura griega era una cultura de maestros, de importantes maestros. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos estos personajes eran contemporáneos. Y Lucas hace referencia a Cristo como el maestro perfecto. Lo muestra como el médico perfecto. Y eso es lindo, porque Lucas, ya le voy a recoger la ofrenda, no se preocupe. Lucas lo muestra como el médico perfecto. Escúcheme, ¿quién era Lucas? Médico. Dice, Lucas era un médico, y Lucas muestra a Jesús como el médico perfecto. Fíjate que la mayoría de los médicos saben que Cristo, el Evangelio, la palabra, le ha quitado una cantidad de clientes. Cierto que hay una cantidad de médicos, venga acá, si usted va a venir aquí, no vaya a ninguna iglesia. Porque si usted va a venir aquí y yo le digo que usted tiene una enfermedad y yo comienzo un tratamiento y me hago ilusiones con ese presupuesto, usted va a la iglesia y resulta que allá le ministran sanidad y yo me quedo sin chamba. Aló. Miren esto, hermanos. El Evangelio de Lucas
usa la palabra sanar en la obra de Cristo 17 veces. Lucas escribió más milagros de sanidad que cualquier otro evangelista. Es interesante, ¿ah? Para mostrar, por supuesto, la grandeza de Cristo. Jesús, y lo muestra también como el Salvador perfecto. ¿Aló? Jesús fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lucas presenta a Jesús como el Salvador universal. Jesús habló bien de los gentiles que tenían fe en Él, los pecadores perdidos. De hecho, déjeme decirle algunas cosas. El evangelio de Lucas muestra como ningún otro evangelio la sensibilidad de Cristo por los niños, por las mujeres y por los enfermos. ¿Por qué? Para esto, con el ánimo de mostrarle al imperio romano, al imperio griego, que Cristo tenía una connotación de perfección extraordinaria. Muestra a Cristo como el más hermoso de todos los hombres. Escúcheme una cosa: de las 15 referencias a las oraciones del Señor Jesucristo que se encuentran en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, de esas 11 veces en el evangelio de Lucas hace referencia a la oración de Cristo. O sea que es interesante cómo Lucas muestra a Jesús no solo como un Dios para los griegos, porque para los griegos, acuérdense que los griegos hablar de un nuevo Dios no hay ningún problema. Para ellos, un aerópago, ustedes se han visto, cuando hablemos del libro de Hechos vamos a entenderlo. Ahí encontramos cómo el mismo imperio griego estaba muy dado a las divinidades, y a las divinidades y divinidades y divinidades. Lucas muestra a Jesús como Dios, pero lo muestra con la sensibilidad de un hombre. Y esto es definitivamente maravilloso. Alguien dijo: la mayor prueba de la divinidad de Cristo fue su perfecta humanidad. La mayor prueba, le repito, de la divinidad de Cristo fue su perfecta humanidad. Amén. Entonces muestra a Cristo, un hombre perfecto, pero no solamente un cuerpo sano, una mente sana, sino que Lucas muestra a Jesús como espiritualmente sano, y lo muestra como y muestra a Lucas la fuente de su poder. Fíjate que cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Quién escribió el evangelio de Lucas? Lucas. Y es interesante que el evangelio de Lucas, oiga bien lo que estoy diciendo, ya vamos a recoger la ofrenda, vaya sacando la ofrenda. El evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles muestra de una manera maravillosa la perfección de Cristo en su humanidad, pero muestra la fuente del poder de Cristo, la muestra en su dependencia del Padre. Aló. Cuando el evangelista Lucas escribió el libro de los Hechos, porque usted podría decir: ay, pero claro, no es casualidad. Había una intención muy específica de Lucas, que de las 15 veces que en Mateo, Marcos y Lucas se hace referencia a las oraciones al momento en que Cristo oraba, de las 15 veces, 11 veces aparezca el evangelio de Lucas. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con qué podemos entonces asimilar esto? El evangelista Lucas le está diciendo y le está dando una bofetada a la cultura griega,
que solamente pensaba en el cuerpo, que solamente pensaba en el alma, aquí muestra a Cristo como el hombre perfecto, lo muestra como perfecto en su cuerpo, perfecto en su mente, pero aquí lo muestra perfecto en su espíritu. Pero la razón de la perfección de su espíritu la interrelaciona perfectamente con su dependencia de Dios el Padre. Amén. Esto es una enseñanza para usted. Usted no podrá ser perfecto frente a los hombres. Usted no podrá tener, de todos los seres humanos tenemos debilidad, pero usted no podrá tener fortaleza en su espíritu si usted no tiene dependencia con el Padre. Lo que Cristo hizo en la tierra, sus palabras, su sabiduría y inclusive sus milagros, no los hizo porque Él era Dios. Cristo hizo trampa. Cristo no hizo trampa. Por eso Jesucristo dijo: cosas mayores a las que yo hice, ustedes harán. ¿Por qué? Porque Cristo no se valió de su divinidad. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él se despojó de esa. ¿De qué se despojó Cristo? Nunca. Jamás podemos decir eso. Cristo nunca se despojó de su divinidad. Cristo se despojó de su gloria. ¿Ok? Al despojarse de su gloria, y un día vamos a hablar de cristología. Bueno, ya hablamos de cristología, ¿no? Quiero revisar el DVD. Cuando Cristo se despoja de su gloria, Él nunca se despojó de su divinidad. Si Cristo se hubiera despojado de su divinidad, no le hubiera podido decir a aquella señora: oiga, venga, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Yo no te condeno. La perdonó. Es un atributo exclusivo de la divinidad. No hubiera permitido que aquella mujer derramara el perfume de nardo puro. Eso era un acto de sublime de adoración, exclusivo para la divinidad. Y Cristo aceptó esa adoración. ¿Aló? Pues Cristo se despojó no de su divinidad, de su gloria. Eso está en Efesios, pero en Efesios no. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Ahí usted va a encontrar todo eso. Diga a Dios. Recuerden, Mateo lo muestra como Mesías, Marcos lo muestra como siervo, Lucas lo muestra como hombre. Como hombre. Y Juan lo muestra como Dios. ¿Okay? Ahí está la dimensionalidad de Cristo. El texto más importante del Evangelio de Lucas es el que se encuentra en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y habiendo enrollado el libro, dice que se lo entregó al ministro y dijo: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. El bosquejo del Evangelio de Lucas es muy similar al bosquejo del Evangelio de Mateo. Habla de el anuncio del Salvador. Vamos a ver un poquito el bosquejo. El anuncio del Salvador, o sea, lo podemos mirar y dividir en 7 partes. El anuncio del Salvador, la anunciación a Zacarías, la anunciación a María, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo. Y aquí esta parte, recuerde que cuando Cristo nace, Él nace en Belén. Luego, pero la familia de Jesucristo no era de Belén. Los antepasados eran de Belén, pero ellos vivían ¿dónde? En Nazaret. Son 2 regiones diferentes. Luego Cristo, su infancia. Hay algunos que preguntan: ven acá, ¿y para dónde se fue Jesús después de los 12 años? Interesante pregunta. Una interesante respuesta. Cristo después de los 12 se fue para los 13. Sencillo. Por una razón. La Biblia, desde los 13 hasta los 33 años, hasta los 30 años, Jesús fue un joven exactamente normal. Por supuesto que María, su familia sabían que Cristo
Juan, su primo, tenían que conocer, su familia conocían su poder. Escúcheme una cosa, yo no sé si usted se ha visto esta película, Superman. ¿Cuántos se vieron Superman y el hombre de acero? Yo me la había visto cuando era niño. La última vez que me vi Superman fue hace como un mes atrás. Y viendo yo la película, la recomiendo yo. Definitivamente mi sensibilidad espiritual, porque antes yo la miraba como un superhéroe y toda la cuestión, pero la sensibilidad espiritual que se me despierta ahora en relación a Superman es muy distinta a la que tenía cuando yo era un niño, porque ahora yo puedo percibir las cosas con la sabiduría espiritual que antes no teníamos. Y sabe que yo estaba viendo la película de Superman, yo en más de una vez casi que digo amén, por una razón, porque yo veía a Cristo reflejado en esa película. Luego me fui a la tarea de investigar, comencé a averiguar. Cuando estaba en la película, el nombre de Jesús, el nombre de Superman, ¿cómo se llama Superman en el nombre original? No Clark Kent, ahí va a decir. Ese es el nombre humano, el nombre, Kal-El. Sabía que uno de los nombres de Dios, de hecho, el nombre de Dios que más se conoce en el antiguo pacto es exactamente Él. Cuando yo comienzo a investigar todo eso, hago una perfecta relación, y es que los escritores, los que originalmente se inventaron la tira cómica de Superman, eran unos judeocristianos. Por eso hay una perfecta relación entre ese Superman, ¿cierto?, y el amor de él por la raza humana, con la misma obra de Cristo y su favor por los hombres. Hágase ese estudio, véase la película. Yo le he dicho a ustedes que les he recomendado varias películas, una de esas, Las Crónicas de Narnia, ¿no? ¿Cuántos se la vieron? ¿Cuántos no se la han visto? Las Crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero, específicamente, no el príncipe Caspian, sino el león, la bruja y el ropero. ¿Quién no se la ha visto? Levante la mano. ¿Cuándo se la ha visto, hermana? Hay que invitar a la hermana Alba Peñaranda al cine. ¿Usted se ha ido? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al cine? Hace rato, hace como 14 años. Richard, un día esto le invitamos. Mira, y de verdad que hay una perfecta, cuando usted mira esa película, estupenda ahí. Y habla específicamente de eso. Habla en el caso de Cristo, ese poder sobrenatural con el cual Él hirió las tinieblas y las hiere, y de esa manera establece su ministerio. En la segunda parte, la aparición del Salvador, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 15. Luego viene el ministerio activo de Cristo, cuando comienza con las demostraciones de su poder, la elección de sus apóstoles, las enseñanzas, el punto culminante de su ministerio. Y luego Lucas hace referencia a la última parte de la vida de Cristo de una manera muy enfática. Comienza con su camino al Calvario, con los sufrimientos del Salvador y con la resurrección de Cristo. Es decir, ahí encontramos nosotros el bosquejo que el mismo Lucas muestra acerca de Jesucristo.